Sí, Sí, perdón, y es que quisiera abonar un poco al respecto. Leía yo que también había aumentado la prostitución de mujeres, justamente porque al tener una un encarecimiento de la vida por la inflación, por la desigualdad que cada vez es más estructural, pues muchas mujeres, sobre todo migrantes, las más vulnerables, se estaban refugiando en la prostitución, que había aumentado o estaba aumentando también la inseguridad, justamente porque pues no hallaban de dónde echar mano, porque también está aumentando el desempleo. Y la otra que me llamó muchísimo la atención, eh, esto que tú decías, el abaratamiento del trabajo y del despido que vendría a ser, salvo tu mejor opinión, pues un nuevo concepto como de esclavitud, ¿no? Nada más que te ponen todavía en condiciones más vulnerables porque anteriormente los esclavos por lo menos tenían derecho a tener un techo y a tener un alimento, pero ahora es esclavitud, explotación laboral, sin garantías casi de ningún tipo, con una vida bastante encarecida, pero sin tantas garantías, sobre todo pues ahora que mencionas el Reino Unido. sí, mira, ya que estás tocando, a ver, estoy en contra de muchas cosas de lo que dice Hannah Arendt en su libro sobre la revolución, otras cosas las comparto. Ella dice que solo la violencia y el dominio sobre los demás hace libres a los hombres. Es verdad, la violencia, y eso tomo el concepto de Marx, que es la partera de la historia. Pero claro, el deseo de algunos hombres, hablo hombres en genérico, hombres y mujeres, el deseo del hombre de liberarse de las necesidades básicas de la vida, porque somos animales biológicos y tenemos necesidades básicas, que muy bien estudiaba Agnes Heller en su teoría de las necesidades básicas. Es decir, en la historia económica se ha dado distintos sistemas económicos y unas personas, un grupo de personas, han obligado a unas mayorías a soportar el peso de la vida, la carga de la necesidad, a costa de, primero, en el régimen esclavista, trabajar los esclavos. En el régimen feudal, el vasallaje. Y en el régimen actual, post-keynesiano y post-estado de bienestar, basado en las tres P's, precariedad, paro, pobreza. Es el régimen capitalista en su fase de degeneración sin transición, de momento a nada, porque el mundo del trabajo frente al capital en sus distintas formas de capital, vimos un capital mercantil prioritario en los siglos XVI, XVII, un capital industrial XVIII, XIX, un capital financiero XIX, XX, hablo de siglos, y un capital tecnológico de inteligencia artificial, eh, no comparte la necesidad de, prefiere hablar y crear falsas disidencias, nunca mejor dicho, hablando de a qué huelen las nubes y del sexo de los ángeles, es mejor hablar de eso que de las necesidades básicas biológicas de todo ser humano, hombre, mujer, que es muy sencillo, es la seguridad alimentaria, es decir, comer, la seguridad de un techo, una vivienda, la seguridad de la salud, una salud pública, la seguridad de una educación, porque incluso a los más cerrojos ultramontanos, ultraliberales, les preguntaría, ¿estáis dispuestos a perder capital intelectual humano por dejar de lado a personas que pueden, con un desarrollo de una buena y con calidad educación pública, aportar a la sociedad lo que un hijo de papá bobalicón no va a aportar a la sociedad? Tenemos que pensar en términos de bien común en el sentido de bienestar para todos. Pero repito lo que decía al principio, todo esto, y sin ser mmm, complotista, pienso que tiene que ver muy mucho lo que decía de los intereses ocultos de la Agenda 2030 y de la Green Agenda de los Greta Boys, como yo digo, este deseo de desindustrializar la Unión Europea. Cuando veo que las fundiciones de zinc y de aluminio están cerrando en Europa
por el aumento de los precios de la energía, pero ya estaban por debajo de sus capacidades antes de la guerra de Ucrania. Voy a tenerlo como un mantra. Es decir, la fundación, por ejemplo, voy a ponerte casos para que se conozca, Norsk Hydro, planea cerrar una fundición de aluminio en Eslovaquia a finales de septiembre. El cierre de las instalaciones de otra llamada Slovalco. La región ya había perdido más de la mitad de la capacidad de fundición de zinc y de aluminio durante el año 2021, porque la fundición, esta que he dicho antes, la de Slovalco, antes de la guerra de Ucrania, ya estaba al 60% de su capacidad anual de 175.000 toneladas y sufría pérdidas, decía, amenazaba con que si sufría pérdidas cerraría. Pues bueno, si el capital se retira, el Estado puede intervenir la fábrica y decir, si los trabajadores quieren, bajo régimen de cooperativa o otro tipo de régimen, continuar con la actividad de la fábrica, es lícito antes de un cierre, ¿no? Entiendo. Pero el plan del capital es desindustrializar la Unión Europea. Estamos viendo cierres no solamente de fundiciones de zinc y de aluminio tan importantes para las industrias de base. Las plantas de hidro de producción de aluminio en Noruega están en huelga desde el 2 de agosto. Una de las grandes empresas de producción de zinc, Nierstad, en la planta de Budel en Países Bajos, está también en situación de cierre. Y mientras tanto, especulando los mercados de la London Metal Exchange, la bolsa de metales de Londres, subiendo los valores del zinc y subiendo los valores del aluminio. Es decir, especulando con el más burdo capitalismo financiero. Oye, Francisco. Además, Sí. Es que iba a decir que tenía todo el sentido del mundo este proceso de desindustrialización de Europa y de demonizar los combustibles fósiles. De hecho, Vladimir Putin recientemente estaba bromeando con que a los gobiernos europeos les encantaba probar fuentes de energía alternativas sin siquiera haber dominado las fuentes de energía tradicionales. Dice, bueno, pues parece que ahora se quieren quedar sin ellas y a ver qué destino les depara. Pero fíjate, Francisco, que incluso analizando esta ley de reducción de la inflación que le aprobaron a Joe Biden, el que era antes el Build Back Better, que era tan ambiciosa en términos sociales, que al final, como decimos en México, con estas canciones tradicionales, de aquel chorro de voz, solo le quedó un chisguete, porque le aprobaron los mínimos y los máximos que le aprobaron fueron para cuestiones de agenda verde, para carros para carros eléctricos, es decir, te venden una ley, una especie como de Build Back Better, muy social, la reducción de la inflación, con tintes muy humanistas, pero detrás, el fondo, impacta más positivamente a las empresas que se están dedicando a las energías verdes, que son las que más pueden pagar cabildeo para moldear las preferencias de los congresistas.